Ahora sí, Grabando. podcast número 11. 11 ya. 11 en cuántos meses. 3 o 4, no. Sí, 4 meses. No me acuerdo el día exacto, aunque... Fue en octubre. ¿Octubre? Octubre, Sí, noviembre. octubre más o menos. Sí. Sí, bastante ya. Y bueno, en el día de hoy tenemos el placer de tener una gran invitada. Muchas gracias. A la que yo he asistido a una conferencia que ella organizó. Que bueno, ella es fundadora de Recuerto en Ideas. Así es. La primera mujer que invitamos al podcast. Oh, muchas gracias. También. Bueno, una persona de altísimo valor, emprendedora nata. Y que lee bastante. Lee Sí. bastante, siempre me pasa cosas para que lea, para que mire. Así que bueno, muchas gracias Lali por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente para mí es un honor estar en este podcast que ustedes han creado, justamente como estaban comentando, ya desde octubre, noviembre, que ya tienen varios episodios y que además tienen un montón de visualizaciones. Yo he escuchado varios de sus podcasts y realmente tienen información de valor y además se nota que está hecho desde el deseo de querer transmitir esta información de valor, como decía recién. Así que muchas gracias. Sí. El placer es nuestro. Sí, totalmente. Justamente me hiciste acordar a un concepto budista que lo hablamos en un podcast con Mariano, que bueno, él es un profesor nuestro era profesor nuestro de gimnasio y era muy adepto a la filosofía budista, a la psicología y un poco a la religión, y explica un concepto que el budismo tiene, que la única forma de crecer personalmente sí o sí es también ayudando a crecer a los demás. Así Si es. no, es como que no hay crecimiento, sino ayudar a Si es un deseo egoísta, Claro. nos termina perjudicando antes que ayudarnos a mejorar. Sí. Y me hiciste acordar a ese concepto que ayer también lo acordé. Así que la primera pregunta que se me viene, que tenía ganas de preguntártela, es: ¿en qué momento o cuál fue el chispazo principal por el que empezaste a emprender? Dijiste, che, quiero hacer algo más. Bueno, yo básicamente, o mi profesión es ser médica, vos lo sabés, Nachito, y desde que me recibí hasta que empecé a ejercer, que de esto ya hace como 25 años, me dediqué principalmente a eso y siempre traté de capacitarme y de formarme en mi profesión, en mi especialidad, que es neonatología, y hará más o menos unos 3 años que empecé a darme cuenta que no era solamente la carrera lo que formaba parte de mi vida, la profesión, sino que también había otros lugares en donde expandirse, que había otras cosas por aprender, que no era todo ciencia. Entonces, bueno, en un principio empecé aprendiendo de lo que es la psicogenealogía, el árbol genealógico, empecé a leer sobre cómo nuestros ancestros influyen en nosotros también, e incluso hasta en enfermedades que podamos tener. Tal vez esto es un tema para otro día, sin embargo es como que por ahí empecé a entrar en algo diferente a lo que habían sido estos 20, 25 años que solamente estaba abocada a mi profesión. Ahí también empecé a conocer un poco de lo que es la psicología transpersonal, que la psicología transpersonal es la psicología que aúna los conocimientos de Occidente con los conocimientos o prácticas de Oriente. Mira. Entonces, muy interesante también ese tema. Y en medio de eso fueron apareciendo distintas oportunidades que me hicieron primero meterme en un emprendimiento que tenía que ver con los activos digitales. Nada que ver con lo que estoy contando, que por donde me había metido. Bueno, estuve un poco en eso y a raíz de distintos contactos con eso fue que empecé a conocer el mundo de los emprendedores.
Y la idea en un momento fue ofrecerle a los emprendedores capacitaciones de tipo que fueran conferencias o como claro, tipo charlas TEDx y eso. Y así fue que con un compañero que es el co-creador de lo que es Río Cuarto en Ideas, fuimos con distintas conversaciones organizando esto que después terminaron siendo las primeras jornadas de conferencias Río Cuarto en Ideas. sí, Así que es como que tal vez una cosa me fue llevando a la otra y eso por ahí me hace pensar que el emprendedurismo tiene que ver un poco también con la creatividad. totalmente. Y que tiene que ver Totalmente, con sí. buscar siempre ampliarse y siempre salir, como habrán escuchado varias veces, de esta famosa zona de confort. Sin embargo, es un camino que a veces nos llena de cuestionamientos y de preguntas, como por ejemplo, ¿estoy bien por ahí? ¿Es Sí, eso sí. lo que realmente quiero? Entonces, es todo un mundo nuevo para mí que si estamos abiertos a aprender y a discernir por dónde vamos y sobre todo qué es lo que más hace sentido en mí, es un mundo realmente apasionante. Solo que a veces, pensaba hoy justamente, tenemos que primero darnos cuenta realmente si yo emprendo algo, ¿para qué lo emprendo? Sí, totalmente. Propósito. La Así razón del es. por qué. Así Sí, es, sí, sí. el propósito, eso es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pensaba que escuchando un taller en el que participé, que había como 4 preguntas importantes para esto que vos decís del propósito, que una es primero, ¿qué realmente amo hacer? Primero eso, ¿qué amo, qué me apasiona hacer? A ustedes, por ejemplo, esto sin duda, porque sí. se nota con cada episodio que ustedes editan. Y la segunda pregunta sería, ¿para qué soy bueno? ¿O en qué soy bueno? Claro. ¿Qué soy capaz de poder hacerlo bien? ¿No? La tercera pregunta era, esto que yo sé hacer bien y que además amo, ¿podrían pagármelo? Es una pregunta para hacer. ¿Hay gente que podría pagarme por esto que yo estoy ofreciendo? Sí. ¿No? Claro, claro. Está en tercer lugar, pero es una pregunta que también está buena hacerla. Y por ahí la más trascendental, me parece, es ¿qué dejo yo con todo esto que hago? Y es más o menos lo que ustedes estaban hablando de este concepto budista de transmitir siempre y no quedarnos con lo que sabemos y no compartirlo. Claro. Entonces eso venía pensando que para emprender está bueno cada tanto detenerse y hacer estas preguntas. Porque me ha pasado que con este primer emprendimiento de los activos digitales lo hice por una cuestión de que conocí a alguien y que me parecía que podía estar bueno. Sin embargo, en el fondo tal vez no era, estuvo bueno porque aprendí de eso, sin embargo no era tal vez lo que más sentido me hacía. Y bueno, después también empecé el camino de lo que es el coaching ontológico, que ahora me estoy formando en eso. Y encontré ahí, estoy encontrando tal vez varias respuestas o varias herramientas para gestionar ciertas cuestiones personales. En el primer año es más que nada un camino de conocimiento y un camino para profundizar en uno mismo, para después en el segundo año poder ya tener las competencias para poder realizar coaching, ejercer con personas, ya sea individual o de grupos o empresarial, etcétera. Hay distintas ramas, ¿no? Qué bueno. O sea que podemos hacer preguntas de casi todas las cosas que hiciste, que emprendiste, Claro. Qué bueno, la verdad, impresionante. La verdad me llamó mucho la atención el tema de la psicología del árbol genealógico. Eso Sí. no lo he escuchado nunca. Bueno, vos sabés que yo, viste cómo son las cosas y creo que ustedes deben
más o menos compartir conmigo esto, que las cosas llegan en el momento indicado y si uno está abierto a lo que es el misterio de la vida, llegan y realmente te sorprende, solo que hay que estar abierto a eso, ¿no? Un día estaba en la librería, no voy a decir la marca, no sé si es por publicidad o qué, pero bueno. Sí, no pasa igual nada. que si nos pagan mejor. Bueno, con tantas visualizaciones. Estaba en la librería superior, que está al lado de la catedral, había ido a comprarle un libro de inglés a mi hija. Y en el mostrador, que no tenía por qué estar ahí, había un libro y estaba dado vuelta, es como que estaba la contratapa hacia la vista. Y decía, ¡ay, mis ancestros! Ese era el título, ¿no? Y me pongo a leer lo que decía la contratapa y realmente, bueno, me sorprendió. Un libro escrito por una psiquiatra suiza francesa, que falleció a los 99 años, hace relativamente poco, ahora 2 o 3 años, un nombre largo, Anne-Anseline Schutzenberger o algo así, no recuerdo bien. Y bueno, y entonces ella mencionaba, después de un montón de estudios que hizo, cómo ciertos rasgos de la personalidad, ciertos traumas, ciertos miedos, ciertos pánicos de la persona actual tienen que ver con las generaciones anteriores, incluso sin que esa persona sepa o haya conocido a sus ancestros. Y ella mencionó que todo esto tiene como una transmisión incluso de lo que es memoria celular, ¿no? La verdad que muy, muy apasionante, y ese fue el camino, mejor dicho, por donde me metí algo distinto que lo puramente científico, como les decía recién, que era mi profesión, ¿no? Que yo la amo, mi profesión, sin embargo tengo que reconocer que la formación universitaria, por lo menos la que yo hice hace más de 25 años, se centraba mucho en la biología. Y no veía al ser humano como un todo. Un todo, sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, bueno, y yo decía, ese libro estaba ahí, es raro porque estaba en el mostrador, no estaba en el sector de libros de ese tipo, y bueno, es como que yo dije, bueno, lo compré obviamente y lo empecé a leer, ¿no? Y a partir de ahí surgió también esto de entrar un poco en contacto con eso que les comentaba de lo que es la psicología transpersonal, que está muy bueno, y que en base a lo que ustedes dicen del budismo, sin duda que el budismo y las prácticas del budismo han traído hace ya tal vez unos 30 años aproximadamente a lo que es Occidente buenas prácticas para el bienestar, porque me parece que básicamente lo que nosotros debemos transmitir siempre es desde querer que los seres humanos vivan lo mejor posible, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Yo escuchaba algunos de los podcasts de ustedes cuando mencionaban un libro que es, yo lo relacioné con uno que se llama El arte de no amargarse la vida, pero tiene otro título, el que decían ustedes. El sutil arte de que casi todo te importa un carajo. Algo así. Seguramente deben ser distintos autores. Sin embargo, finalmente va todo hacia ahí. Yo, si bien es como un concepto muy radical, pero en este libro decía que hay 3 necesidades básicas que nosotros tenemos los seres humanos, como básicas, usando la palabra necesidad, que es comer, tomar agua y un techo. Ni siquiera dice una super casa, dice un techo, ¿no? Sí. Y si bien es, como digo, como un concepto muy radical que puede, hay mucha gente que puede no estar de acuerdo, sin embargo yo lo veía desde este lado. Si esas son las necesidades, entonces todo lo demás que yo tengo es muchísimo. Sí. Es muchísimo, es realmente para ver todas las bendiciones que tengo a diario, ¿no? Realmente, sí. Agradecer. Lo demás que para agradecer, exactamente, sí. Así que, bueno, no sé si me fui un poco por las ramas. No, igual es bueno porque empiezan a surgir preguntas y temas para Yes. charlar, así que mejor así que divague la conversación y se hace más interesante. Bien. Mientras
Te acomodas el micro porque se te dio vuelta ahí, fíjate que tenés que hablar para el lado que sale la luz. Para el lado de la luz. Perdón, así. Sí, Ahí nada, está. no hay problema. Se me vino en la cabeza una frase. Mira, la tengo en la punta de la lengua. Recién se me vino porque ayer lo escuché en un podcast de New Label, que es el podcast que siempre escucho. ¿Cómo era la frase? Que venía, claro, a partir de esto de la necesidad. Ujú. Decía un chico que invitaron que Sí. él siempre sabía que todo iba a estar bien. Que pasara lo que pasara, si su empresa se fundía, si se peleaba con los amigos, con la familia, se quedaba sin plata, siempre iba a estar bien. Porque las necesidades básicas hoy en día están tan resueltas. Así es. O sea, por más que suene así medio crudo, y hay alguna gente que no le guste, pero todos tenemos alimento, o la gran mayoría todos tenemos alimento, agua y un techo. Sí, ajá, es así. Y después lo demás no pasa a ser secundario, no es que pase a ser secundario, son cosas también principales, pero no son las necesidades básicas que necesitamos para vivir. Y por eso es bueno tener esta mentalidad de conformarte, en el sentido de conformarte en el que sos capaz de vivir con pocas cosas, muy desapegado a las cosas materiales. Te ayuda también a estar más tranquilo, más relajado en el día a día. O sea, por ejemplo, no sé, últimamente yo tenía mucho la mentalidad de quería ganar plata. No sé, no tenía puesto para qué, pero me di cuenta que en realidad pasás más tiempo pensando, preocupándote Así es. que ocupándote en sí mismo, o sea, del problema. Y que encima era por algo material que estaba dejando de lado, no sé, relaciones con amigos. Ujú. Estaba muy metido acá dentro en mi pieza y no salía mucho porque estaba todo el tiempo buscando, informándome. Y está bueno meterse, informarse, pero la vida también Un equilibrio. es un equilibrio entre todo. Y acá me hiciste acordar a la rueda de la vida, ¿te das cuenta? Sí, La rueda de la vida, que es, se puede dividir por un montón de partes, pero más o menos el concepto explica que depende de las partes que vos la dividas. sí. Es como una rueda ¿viste? Las de antes, que eran así, Con los rayos. con los rayos, Sí. así, ¿viste? Y esta es de madera. Aquí viene que sea de madera porque si un rayo está desnivelado con otro, y por ejemplo, no sé, tenés un 10 en relaciones, Ujú. ya sea amistad, amorosas, familiares, pero tenés, no sé, un 4 en finanzas, y la de 10 se va a socavar hasta llegar a la de 4, porque se va nivelando, o sea, para que siga rodando, ¿entendés? Y eso está Así bueno el es. concepto para tener bien en claro que es bueno siempre tener un balance. O sea, tener un equilibrio en los diferentes aspectos de tu vida Sí, para que todo vaya de forma más encaminada o que Claro, que la acorde. rueda rode mejor. sí, Así se es. La rueda de la vida me hicieron acordar porque en la formación de coaching la vemos, la hacemos, es simplemente en el caso de nosotros hacer un círculo, o puede ya venir impreso, y uno lo puede dividir en distintas, como si fuera una pizza, distintas porciones, y como vos decís, ponerle un puntaje de según cómo yo estoy en este momento. Y como uno de los conceptos principales del coaching es cómo estoy ahora y hasta dónde quiero llegar, y tratar de disminuir esa brecha. Entonces primero analizo cómo estoy en los distintos aspectos de mi vida, para después, a lo mejor en 3 meses, en 6 meses, volverla a analizar. sí, Y con respecto a esto que vos decías del tema del dinero, que también daría para hablar mucho, porque las generaciones anteriores, las mías y más las anteriores, nos han metido conceptos por ahí un poco cerrados del dinero, Sí, conceptos de que hasta es malo, y etcétera, etcétera. Claro. Sin embargo, también, como vos decías, no tiene que ser el fin en sí mismo. Me parece que primero encontrar el para qué, y sobre todo que eso realmente sea lo que a mí me motive, lo que me dé energía o ganas de levantarme todas las mañanas para hacer eso. Y estoy segura que después viene el dinero. Eso también Claro, es otro concepto, claro. ¿no? Sí. De principalmente disfrutar de lo que hago. Y volviendo, ahora que digo disfrutar de lo que hago, volviendo a lo que empezamos con lo de
Río Cuarto en Ideas, justamente en el proceso de poder organizar estas jornadas, mientras lo íbamos haciendo, mientras íbamos teniendo Zoom con los distintos disertantes que después concretamos y todo, realmente fue un disfrutar, más allá de todo lo que significa organizar un evento así. El camino fue disfrutar también, sí. Y eso es importante, porque eso después incluso se transmite en el momento en que ocurre el evento. Sí, totalmente. Esa energía creo que se sintió. Claro, aparte de la gracia también de emprender, porque viste que muchas veces en los trabajos convencionales, bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, de agarrar curros, muchas veces que son como cosas que ya las tenés como tan incorporadas que son como automáticas, sí. Y nunca te planteás, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Nunca, que no está mal, o sea, está perfecto, pero lo que tiene el emprender es que obviamente tomás muchísimos riesgos porque no tenés mucha incertidumbre, no sabes, no tenés certeza de que si te sale bien, si te sale mal, si va a fracasar, si va a tener éxito. Y bueno, también eso es como la gracia de emprender, que todos los días son nuevas metas que alcanzar, nuevos problemas que resolver. Es como que estás todo el tiempo consciente, metido, motivado, y que por ahí, o gran parte, no lo estás, pero también disfrutas de eso, de no tener ganas, de no estar motivado, porque no sé, te levantaste de mal humor, porque no tenés tantas ganas como el otro día, porque no sé, lo que sea. Claro. Y esa es también la gracia de emprender, que implica un esfuerzo en cierto punto que te ayuda a mejorarte a vos mismo y encima disfrutar el proceso. Porque sí. Ese sufrimiento sabes que es para algo bueno, ya sea para vos o para los demás. Sobre todo salir de lo automático, como decías recién, ¿no? Sí, totalmente. Y también teniendo en cuenta que muchas veces vamos a emprender y tal vez no nos va a ir como nos hubiera gustado, y sin embargo este otro concepto que también, no sé si se los escuché a ustedes en alguno de los podcasts o en otro lado, que o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. En realidad nos puede pasar que no nos vaya como quisiéramos, sin embargo eso sirvió de aprendizaje, y eso es así, y es realmente para todos los aspectos de la vida, para los vínculos, para las relaciones, para los trabajos, para lo que emprendamos. Claro, win-to-win situation, como decía el otro día. A mí me hiciste acordar a una frase que dijo un monje budista, que fue que cuando intentamos algo nuevo y no nos sale, no es un error, es porque no sabemos cómo hacerlo. Claro. Pero si lo volvés a hacer y volvés a fallar, es porque ahí sí no aprendiste de la anterior vez y ese sí fue un error. Exactamente. O sea que cuando intentás algo nuevo y te equivocás, no te estás equivocando en realidad. No sabías qué tenías que hacer, o no entendías cómo funcionaba. Entonces vos tenés que aprender eso para volver a probar, y ahí seguramente salga como querés. Así es. Porque hay que aprender. Quiero profundizar en el tema del coaching. Sí. Que expliques más o menos en qué consiste. Bien. El concepto. Y que explique también conceptos que te dan dentro del coaching. Perfecto. Bueno, el coaching es una disciplina que tiene distintos fundamentos. Hay distintos tipos de coaching. Ustedes habrán escuchado hablar o leído. Esto es algo que en todas las redes aparece: coaching empresarial, coaching y negocios, coaching y liderazgo. La formación que yo estoy realizando es coaching ontológico profesional. La palabra ontológica tiene que ver con el ser humano. Entonces, uno de los fundamentos del coaching ontológico es lograr la coherencia de los distintos campos o dominios del ser humano, que es la mente, el cuerpo y las emociones. Les doy un ejemplo. Seguramente varias veces les habrá pasado que quieren decir no y sin embargo dicen sí, ¿no? A veces esto que por quedar bien o por lo que sea, no tenemos muy desarrollada la capacidad de decir no, y entonces decimos sí, sin embargo nuestra mente quería decir que no.
Entonces ahí ya hay un desbalance entre lo que pienso, lo que digo. Sin duda que si quise decir que no, pero dije sí, a nivel emocional no voy a estar muy bien. Claro. Y a su vez esto también se va a manifestar en el cuerpo. Bueno, a través de distintas distinciones, que ya les voy a decir qué significa la palabra distinción para el coaching, lo que se logra es la coherencia de lo que pienso, lo que digo, lo que siento y finalmente cómo acciono. Y las distinciones, una vez me lo explicaron así, vieron, como por ejemplo uno ve una mancha de humedad en el techo, un techo blanquísimo, ves una mancha de humedad. Una vez que la viste ya no dejas más de verla, ¿no? Bueno, entonces eso es una distinción, es cuando distingo algo que una vez que me lo dijeron ya está, ya no puedo dejar de pensar en eso o ya forma parte de mí. Entonces, el coaching te muestra distintas distinciones, como por ejemplo la escucha activa, la comunicación productiva, te habla de lo que son las declaraciones fundamentales, por ejemplo, el sí, el no. Dentro de las declaraciones fundamentales tenés la aceptación, incluso el amor también, ¿no? El amor, cuando decimos amor, no solamente el amor como te lo muestran las películas de Hollywood, ¿no? Hablamos del amor como algo propio del ser humano, ¿no? Entonces, todas estas distinciones que te muestran en el coaching son para desarrollarlas. Como les decía yo, en el primer año es un trabajo personal, y después obtener distintas competencias. Competencias serían como distintas habilidades que un coach va adquiriendo para poder después asistir o acompañar a una persona en un proceso de, como les decía recién, disminuir esta brecha entre donde está y hacia dónde quiere llegar para lograr lo que en el momento esta persona quiera lograr. Y lo bueno del coaching es que lo hace a través de que la misma persona se dé cuenta que todas estas habilidades las tiene adentro y salir de lo que es el lugar de víctima que muchas veces tomamos nosotros, en que si yo estoy mal y no llego a donde quiero llegar es porque, el país es un desastre, por ejemplo, culpa del país. El determinismo, el famoso determinismo. Exacto. O si no llego a tal o cual lugar es por mi jefe o por mis padres o por... Entonces es también uno de los trabajos que personalmente hace un coach para después poder transmitirlo a los demás, es eso, salir del lugar de víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida, que parece hasta una frase proactivo, armada, y tal, pero que es real, ser exacto, proactivo y decir, bueno, yo puedo hacer esto más allá de todas las otras factores externos, ¿no? Y bueno, es todo un trabajo, pero realmente es apasionante y es una muy linda profesión, porque el coaching ontológico profesional te da, incluso cuando vos terminas la formación, una matrícula para pertenecer a la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y etcétera. Cuando se realiza la formación en una academia o en un instituto reconocido por esta asociación, es realmente una profesión. Qué bueno, mortal. Cualquier persona puede recibir coaching, ¿o no? Sí, exactamente. Y mira qué lindo lo que decís, porque en la formación nos suelen decir que el coaching es para todos, aunque no todos seamos para el coaching. Hay muchos que empiezan, que empiezan y dicen, bueno, hago el primer año, me ayudó en mi desarrollo personal, sin embargo, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Ahora sí es para todos, exactamente. Y dentro de lo que es el coaching, como les decía recién, el coaching para empresas, después está ese coaching que es para los deportistas, por ejemplo, que es mucho más dirigido. Claro. Hay coaching para adolescentes, incluso para niños, para parejas. Es como el coaching lo que hace es guiar a la persona. Así es. Pero por ejemplo,
no lo podrías considerar como una psicología o como Claro, tipo el rol de un terapia. psicólogo. Claro, no, es como que escapa al coaching, lo que es la psicología, es como que... Es más práctico, ¿no? No es... puede ser, es más práctico y a su vez también siempre va a que la persona se dé cuenta de lo que puede llegar a hacer y de lo que tiene para poder lograr eso que se propone. ¿Sí? Va más por ahí, no tanto va hacia algún tipo de patología, no, eso ya no es del campo del coaching. Claro. Es como... como coaching es como hacer que la persona se autoconozca. O sea, Claro, así es. Sí. Es más, el coaching, sobre todo el que es ontológico, en el proceso acompaña a la persona realizando preguntas que a esa persona le hagan darse cuenta de tal o cual cosa. No es incluso un acompañamiento desde, bueno, mira, vos tenés esto y esto, entonces ahora, hasta la próxima sesión que tengamos vas a hacer esto. No da consejos. Lo que hace es interrogar o preguntar para que la persona se dé cuenta de dónde está y cómo puede hacer para llegar a donde quiere llegar. Sí. También, digamos, porque bueno, el podcast que yo escucho, que es New Label, uno de los chicos que lo hace hace coaching. Ah, mira. Hace coaching. Es más, yo le mandé la solicitud para tener, viste, que me haga coaching. Pero bueno, ahí dejó de hacer las asesorías, le decía él. Y contaba también que... se me fue. Epa. ¿Qué cosa? Hace coaching en la empresa. Sí, pero ahí contaba algo que se me acaba de ir. Lo tenía... Qué impresionante, ¿eh? Sí. Te distraes un poquito y se te va. Son muchas Sí. cosas. Bueno, igualmente quería tocar el tema de dejar de sentirse víctima también. Que bueno, en el libro que estoy leyendo, vos literalmente diste los ejemplos que da el libro. Mira. La situación del país, que no sé, nuestros padres, la Círculo de herencia, competencia. nuestro ADN, no sé, viste, el famoso determinismo que le llaman en el libro, que hay 3 tipos de determinismo, que bueno, hacen que la persona no sea proactiva, no tome responsabilidad de su propia vida. Y tomar responsabilidad, que no sé si lo dije en el podcast pasado, en el 9, pero tomar responsabilidad, o sea, ser responsable tiene dos palabras dentro de responsable. Sí. Es habilidad de hable y responder. Entonces la habilidad a responder. Así es. Ser responsable, o sea, ser proactivo, es saber responder hacia las circunstancias o sucesos que nos pasan. Porque muchas veces que yo, no sé, pasa, no sé, un random, una persona caminando y de la nada, no sé, estás estacionando el auto y se asustó o no se venía con el auto y te puteó, te dijo algo así, fue la bosta, y vos te sentís mal, pero en realidad, por más duro que parezca, no es que la persona te hizo sentir mal por lo que te dijo, sino que vos interpretaste lo que te dijo de una manera negativa y en base, bueno, creencias o valores que tenés dentro tuyo, Así es. te hizo sentir de determinada manera. Que bueno, obviamente de ahí sale el tema de lo que está bien, lo que está mal, y que en realidad eso es un invento nuestro, nosotros determinamos eso, pero que en realidad, y esto es para que sepan todos, que primero que podemos cambiar cualquier cosa de nosotros, cualquier cosa, o sea, lo que te imagines. Y si hay algo que te afecta o que te hace sentir mal, lo puedes cambiar también. Puedes cambiar la interpretación Así de es. ese suceso. Y seguramente detrás de eso haya una creencia limitante que haga que te sientas mal por eso. Bueno, mira, me hice acordar de 2 cosas. Primero, que dijiste ADN, que ya después te voy a decir por qué, a qué me hice acordar. Y antes, esto que estás diciendo también es del coaching. Hay una distinción que se llama el observador. Y que entonces es una de las principales distinciones, porque el coaching dice que no vemos la realidad exactamente como es, sino la vemos según qué observador es cada uno. Y eso, cuando te das cuenta de eso, es decir, yo soy un observador, vos sos un observador, vos sos otro observador,
y tanto como yo lo veo tiene el mismo valor que como vos lo ves, ¿no? Validar al otro. Claro. Es muy linda también esa distinción de lo que es el observador y cómo muchas veces observamos según justamente creencias, como decías recién, vivencias, experiencias, cómo esos son filtros mentales al momento de observar algo, ¿no? Sí. Y lo del ADN que te quería decir es que justamente en esto de hablar del papel de víctima, ya ni siquiera al ADN podemos echarle la culpa. ¿Por qué? Porque si bien es muy cierto que nosotros tenemos en nuestro ADN mitad de nuestros padres, mitad de cada uno de ellos, mejor dicho, ahora hay una nueva ciencia, o no tan nueva, que se llama epigenética, que tal vez no sé si escucharon hablar, y la epigenética lo que fundamenta es que hasta el material genético puede llegar a cambiarse según las actitudes que nosotros tomemos ante la vida. Es tremendo, es increíble. Epigenética. La epigenética la había escuchado por el tema de los deportistas, que una persona que es sedentaria tiene una epigenética, pero cuando empieza a hacer ejercicio o moverse, le cambia totalmente. A mí me pasó eso. Tremendo eso. Literalmente yo tenía un metabolismo súper lento. O sea, yo me acuerdo que no me podía pasar mucho porque enseguida ya empezaba a engordar cuando era más chico. Y empecé a hacer gimnasio, encima con fútbol. Y lo que más me ayudó fue gimnasio. Y agarré el último mes de diciembre del año pasado, 2022, agarré y no comí harinas. No sé, o sea, intento no comer harinas, carbohidratos simples. No comí, que no estuvo bien eso. No estuvo bien si se enojaba, decía, ¿cómo haces? Yo no me enojaste, te planteaba cómo se... Sí, me lo decía bien. Pero... Y ahí no sé qué pasó, pero... Ahora volví al famoso bulky, que le decimos que es hacer volumen, que es hacer un superávit calórico. Ajá. Comer de verdad. Sí. y la verdad que no cambió digamos, te cuento visualmente, estéticamente mi cuerpo no cambió. A ese mes que me acuerdo que había bajado 3 kilos de peso en un mes, una locura. Se me había pasado mal. Y ahora digamos, igual. O sea, como que, y encima que la cantidad de calorías subió un montón, así que el metabolismo se aceleró un montón. Mira. O sea, por eso me sentí identificado con eso. Claro. Y otro tema que decías de la visión, sí. yo tengo más entendido como cosmovisión, es cómo nosotros vemos las cosas, depende de nuestra religión, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, el año que vivimos, todo. Eso es lo que yo lo conozco así, como cosmovisión, porque lo vimos en lengua. Claro, está bueno el concepto de cosmovisión, es como reconocernos que estamos en medio de un sistema, claro, ¿no? Exactamente, que somos parte, sí, es lindo como desde hace varios años a esta parte han ido cambiando estas formas de ver la vida, y está bueno que en la nueva educación que ustedes deben estar recibiendo lo puedan ver así, que no sea tan estructurado como era cuando yo fui al colegio, ¿no? Que dividían al ser humano en partes, ¿no? Y no solamente que nosotros somos un todo, sino que somos parte de un todo. Sí, también. Y la verdad que verlo así es maravilloso. Aparte, decir yo soy... un montón de carga. También pues decís... Me hace acordar también un invitado que trajeron en el podcast que siempre veo, que dijo que en realidad yo no me preocupo mucho de lo que haga yo, porque en realidad si yo me pongo a ver, ya de por sí que la Tierra es pequeña al vasto universo, dice, imagínate yo, no soy nada, y que eso te saca un peso en el sentido no de, no soy nada, mi vida no tiene sentido, no tiene valor, no, sino de sacarte el peso de, no sé, por ejemplo, pensar que cuando vas caminando en la calle todos te están mirando, no, en realidad nada que ver, cada uno va a la suya, o sea, es cierto, o sea, saca un peso así. Sí. Qué buen concepto. Somos personajes secundarios de una historia principal. Claro. Mirá, qué interesante eso. Muy budista el concepto ese. Sí. El budista también dice eso, que somos parte de un todo. Que encima de ellos, bueno, al tener esa filosofía no matan, ni siquiera insectos. Es verdad. Contaba Borja, el founder de Lemon Cash. Sí, Lemon, sí, yo tengo Lemon, bueno, sí.
bueno, los chicos del podcast son muy amigos de él. Ah. Y hicieron varios podcasts con él. Mira. Y cuenta, él es re budista, tipo, es re abierto, tiene una mentalidad muy, muy abierta y muy libre. Y cuenta que cuando él fue a Tíbet, creo que está en Tíbet, el árbol en que le dio como el clic a Buda, no me acuerdo cómo era el nombre. Sí. Pero dice que ahí estaba lleno de mosquitas. Lleno, y unas mosquitas así. Dice que agarraban de noche y te chupaban todo, literalmente. Y que no podés matarlos ahí. No podés matar nada, ningún insecto, nada. Que es propio de la religión. Claro. Y bueno, la importancia que realmente le dan a todo lo que sea vida, ellos, claro. ¿No? Sí. Vamos a tocar, ya que estamos hablando mucho de budismo, el tema de la psicología transpersonal. Transpersonal. Eso sí, me quedan bastantes dudas. Sí. Bueno. ¿Podría explicar en qué cómo se trata o cómo se ve eso? Bueno, yo los que les voy a contar es cómo yo llegué a conocer eso, y después por ahí les voy a recomendar alguna página para que se metan y que tengan conceptos más amplios. Hay una página que se llama Vivir Agradecidos, que tiene un canal de YouTube que siempre está subiendo videos de distintas temáticas relacionadas con la espiritualidad, no tanto con la religión, sino con la espiritualidad. Y entre esas cosas que suben hay una psicóloga que se llama Virginia Gawel, que ella se presenta así como psicóloga transpersonal, y que transpersonal quiere decir esto de incorporar sabiduría de Oriente, el budismo, por ejemplo, y otras. El taoísmo, el sufismo, con la psicología occidental. Ella, cuando se formó en la facultad acá en Argentina, la psicología occidental estaba muy dirigida a tratar patologías, a tratar enfermedades de la psiquis. Sin embargo, la orientación que le dan los orientales, digamos, tiene que ver con conceptos que te ayudan al bienestar, conceptos y prácticas, ¿no? Seguramente muchas del budismo. Entonces, el poder aunar estas dos sabidurías hace que se considere al ser humano como una persona que trasciende a lo que es solamente el cuerpo, claro, y la psiquis, sino que también tiene espíritu y que tiene alma. Sí. Entonces, va por ahí. No tengo por ahí más conocimiento, sino que yo simplemente lo traje y lo nombré porque para mí influyó mucho en la forma de relacionarme incluso conmigo misma, porque tiene algunos conceptos como por ejemplo el Maitri. Maitri es amor y compasión conmigo mismo, que soy yo con quien voy a estar hasta el último momento de mi vida, conmigo. Entonces habla de eso, así como hay algunas religiones en Occidente que tal vez dicen que lo más importante es el prójimo, si bien el prójimo es importante, por supuesto, pero si yo no me trato bien a mí misma, yo no puedo tratar bien al otro. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, sí. En eso después, si ustedes quieren, yo leo un poco más y otro día hacemos otra charla sobre eso, pero bueno, está lindo esto de traer toda esa sabiduría de Oriente que es tan milenaria y poder aplicarla a nosotros, más que nada para lograr nuestro bienestar, porque en realidad para eso es para lo que estamos. Y no digo el bienestar de decir yo estoy bien y no me importa el resto, no, sino no es que vinimos a sufrir como ese concepto, bueno, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, por supuesto que tenemos que tener objetivos y tenemos que tener cierta disciplina para lograr esos objetivos. Sin embargo, no es que si más sufro hoy, bueno, soy mejor. No pase por ahí también, ¿no? No. Y el gimnasio está muy visto eso de si sufro mucho, si me duele,
Es que voy bien. Sí. Igual, bueno, porque tiene que ver con algo como más físico. Entonces, el sufrimiento de ese dolor muscular. Entonces, una vez sí claro, que realmente va al músculo crece. Específicamente. También me hiciste acordar una mentalidad de un chico que yo sigo que dijo que en realidad no tenés que estar preocupado por nada porque ya sos perfecto. O sea, tal como estás, sí. Ya sos perfecto. Y eso es muy bueno porque te desapega de, no sé, te desapega un montón de resultados. Así es. Él dijo, cuando él aprendió a desapegarse de resultados y de cosas a las que quería llegar a obtener, las logró mucho más rápido y trascendiendo un camino mucho más no sí. Fácil, pero mucho más liviano, tal vez. Liviano, claro, no tan sufrido, no tan resistente, no tan, digamos, un poco más suave, más liviano, más disfrutable, que al fin y al cabo en realidad eso es lo importante, más allá del resultado, eso es lo importante, porque vos el resultado, no sé, sea que tu negocio tenga éxito, el resultado cuál sería, y ver que tenés buenos números, y ya está, esa emoción cuánto dura, segundos, es cierto. Pero para lograr todo eso tuviste meses, y si vos esos meses no los disfrutaste, son meses de tu vida perdidos. Así y es. Ese en realidad es como el sentido real de la vida, es que es disfrutar cada segundo, o sea, valorar cada segundo. Eso, ¿no? Disfrutar y ahora me viene la palabra divertirse. La palabra divertirse a veces uno lo asocia con, bueno, voy a una fiesta, bailo y me divierto. Ahora, una vez escuché a una artista plástica, Marta Minujín, no sé si le suena, sí, bueno, sí. Que es una artista plástica, ya es grande, sin embargo es una genia, súper creativa, es de Buenos Aires. Y ella decía que la palabra en sí, divertirse o divertir es como no me sale ahora en este momento, pero es algo así como volcarse, como decir, bueno, yo me divierto, yo vierto esto, claro. En lo que hago. Y que no es la contrapartida de la disciplina, como decíamos recién, no, porque la disciplina es algo que te va a ayudar a lograr tus objetivos. Ahora también ponerle un poco de diversión, teniendo en cuenta este concepto de la palabra, de yo vierto todo esto que sé y entonces de esta forma disfruto más. Sí, totalmente. Me gustaría ir al ámbito más científico, por así decirlo, que explique más o menos qué consiste la neonatología. Que bien. Yo lo sé porque, bueno, vamos atrás de eso también, son compañeras. Sí, somos compañeras. Pero, digamos, para la gente, que expliques qué es la neonatología y qué conlleva ser neonatóloga. Bien. Porque para conectarlo también con el tema de los valores. Así es. La neonatología es una especialidad dentro de la medicina que se encarga de el recién nacido desde que nace hasta los 28 días de vida. Esto por concepto, ¿no? Es una subespecialidad dentro de la pediatría. Pediatría es la especialidad que se encarga de los niños y dentro de la pediatría la subespecialidad neonatología atiende a este grupo etario, que muchas veces puede llegar a traspasar esos 28 días, porque por ejemplo si un bebé nace muy prematuro, nace muy antes de tiempo, puede llegar a estar internado en una neonatología y estar en la incubadora mucho más de 28 días. ¿Por qué? Porque nació antes de tiempo y completa fuera del útero esos días hasta que puede estar realmente maduro para poder ya dejar de necesitar la asistencia que le damos desde la neo. Ser neonatólogo implica, bueno, primero tener la especialidad de pediatría para después poder formarse, especializarse en neo. E implica un trabajo constante con no solamente el niño, sino con los padres. Esto es fundamental. Y esto ya desde hace también unos 30 años que fue cambiando la visión, porque antes era una especialidad
muy crítica. Me refiero crítica en el sentido de que, bueno, eran cuidados críticos, es una terapia intensiva. Y entonces, por ejemplo, los papás no podían estar permanentemente con los bebés, había horarios de visita, lo cual es terrible porque los padres no son visitas, los padres son padres. Sí. Y forma parte de nuestra atención contar con ellos, no solo porque ellos también tienen que tomar ciertas decisiones respecto a los cuidados de su bebé, sino que el estar constantemente o la mayor parte del tiempo acompañando a sus bebés cuando están internados hace que la internación dure menos, que los bebés se repongan antes. Por ejemplo, hay una práctica que se llama mamá canguro, que es que la mamá, incluso estando el bebé grave, con la ayuda de enfermería y ayudándola a sostener todos los cables o mangueras que tienen, si el bebé está en respiradora, etcétera, que pueda hacer ese contacto piel a piel con la mamá, eso mejora, ayuda a madurar al bebé, mejora la frecuencia cardíaca del bebé, la frecuencia respiratoria, y por lo tanto hacen que consuman menos energía y que aumenten mejor de peso. Y al aumentar más de peso, también ayuda a su crecimiento, por ejemplo, si tienen un tórax muy pequeño, el aumentar de peso fortalece los músculos del tórax, eso hace que necesiten oxígeno menos tiempo, se puedan ir antes a la casa, bueno, aumenta todo esto defensas, aumenta exactamente, también influye sobre el sistema inmunológico, y bueno, es hermoso eso, porque aparte, reantropológico, sí, totalmente, porque son todas como efectos que causa, digamos, los años de evolución humana, que es el primer tacto con la madre. Así es. Que, tal cual, que pueda sentir la piel, que siente el latido de la mamá, que también lo sintió estando dentro de la panza, que siente el olor de la mamá, que escuche la voz. Sí, es maravilloso eso, qué realmente. Sí, sí, es qué una lindo, especialidad hermosa, realmente. Qué lindo. Sí. Che, me gustaría preguntarte, bueno, si lees libros, ya dijiste que sí, y que de qué índole y cuáles son el top de libros que recomendás a la gente que lea. Uy, bueno, a ver. Actualmente estoy leyendo uno que se llama no me acuerdo exactamente el título, pero es algo así como El asunto de los telómeros, que tiene que ver con esto que hablábamos del ADN, ¿no? Y que cómo nuestros hábitos pueden llegar a mejorar nuestro ADN. Por eso te decía recién, ya no podemos ni echarle la culpa a eso, a la genética, porque podemos nosotros ser capaces hasta de transformarla. Así que ya me va a salir bien el título, perdón, pero no es El asunto de los telómeros, pero es algo así. Si tuviera que hacer un top 10, leí un libro de Deepak Chopra que se llama El peso ideal. Y no tiene que ver con dietas, no tiene que ver con toda una cosa, y es corto, y tiene que ver con toda una visión más holística de lo que es el tema del peso de cada uno, saliendo de lo que son los estereotipos, ¿no?, que hay de la mujer que tiene que ser puramente delgada como la que te muestran en la tele, etcétera, etcétera. Y también no tiene solo que ver con la alimentación, sino con otros hábitos. Incluso ahí en ese libro te habla un poco de la meditación también, como parte de un abordaje integral. Incluso hay algo que me quedó grabado de ahí que decía que el cuerpo humano, cuando se ingieren los alimentos, siempre trata de preservar, porque todavía tiene esta cosa de cuando vivíamos en la época de las cavernas, digamos, que si nos podíamos llegar a quedar sin alimento, entonces ¿qué hacía? El organismo lo reservaba como en forma de grasa, ¿no? Claro, la energía, sí. Exacto, para tener para más adelante. Entonces muchas veces decía que incluso a veces, si nos alimentamos bien, pero en cambio tenemos como
algunos otros problemas distintos a lo que es la alimentación y tenemos miedo que nos vamos a quedar sin sin recursos, entonces el cuerpo también lo reserva de esa forma, ¿no? Reserva energía y entonces por eso a veces por ese lado está la obesidad también, claro, ¿no? Toda una cosa más... Estrés sería. También. Claro, porque me hiciste acordar a un podcast que vi que le dije así, ¿te acordás de la psiconeuroinmunóloga clínica? Oh, bueno, eso creo que está en Vidal. Sí, se hizo viral. Y tiene 13.000 visitas. Cierto. El desayuno. Sí. Que bueno, habla de ese tema, que el ser humano, digamos, de su profesión, ella lo entiende como un todo. Y que digamos, es terapeuta integrativa, se llama ella. Bien, sí. Y mejora la calidad de las personas en cuanto a 4 pilares. En realidad son 3, pero ahora agregó uno nuevo. Que 1 es la alimentación, 2 el descanso, 3 el ejercicio, el movimiento, y 4, que el último, que lo tiene así como aparte, que es el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, digamos, primero que surge de un miedo, y son todas reacciones fisiológicas. Empiezan a liberar químicos, cortisol, adrenalina, y eso que produce en el cuerpo, produce un sistema de alerta, que si ese sistema de alerta se mantiene por mucho tiempo, empieza a generar, empieza a romper la homeostasis del cuerpo. Totalmente. Empieza a hacer desbalances, porque todas esas reacciones hacen que el cuerpo no funcione de buena manera. Y el estrés parte de un miedo, o sea, el miedo de que no sabes si va a llegar fin de mes, el miedo de que no sabes si vas a poder pagar las deudas, el miedo de que no sabes si estás muy metido en el tema político, qué va a pasar con el país. Todos estos miedos que por ahí no son nuestros, pero lo mismo nos afectan y nos generan esta sensación de estrés. Todas estas reacciones generan un desbalance que, si querés mejorar tu estado físico, por más que estés entrenando como se debe, durmiendo como se debe y comiendo como se debe, si vos sufrís diariamente o regularmente de alto estresor, se genera un desbalance de igual manera. Así es. Y justamente ahora que decís lo del estrés, es que si bien el estrés está el estrés del bueno, habrán escuchado hablar, que es, por ejemplo, yo salgo y veo que está viniendo un auto rápido mientras estoy cruzando. Mi primera reacción va a ser, me detengo, o tal vez la otra reacción puede ser, llego a cruzar antes que el auto me choque y corro y cruzo y para que no me choque. Esto es necesario porque el estrés también está para defendernos, ¿no? Ahora, y generalmente es la mente la que nos juega una mala pasada, cuando permanentemente estamos pensando que van a suceder cosas, que está comprobado que el 90% de las veces de las cosas que pensamos realmente no suceden, entonces, pero si estamos en este rulo mental, digamos, sufrimos más en la mente que en la realidad. Claro, exactamente, y se desencadenan estos neurotransmisores u hormonas del estrés, y entonces vivimos permanentemente con altos niveles de cortisol, por ejemplo, que terminan afectando desde el sistema inmunológico. Por eso decías vos lo de la psiconeuroinmunoendocrinología, que también es una ciencia, es una forma nueva también de ver al ser humano de forma integral, y eso, ¿no? Que termina afectando todo, termina afectando sobre todo desde la parte inmunológica. Aumenta la presión arterial si estás constantemente con estas hormonas, y la mayoría de las veces no es por factores externos, sino que uno mismo se genera este estrés. Sí. Bueno, justamente te decía que sufrimos más en la mente que en la realidad. Y hay una frase que la dijo Aristóteles, ¿fue? Sí. Aristóteles dijo esta frase. Mirá. Que nosotros, dijo textualmente, morimos 1000 veces en nuestra imaginación, pero en la realidad morimos una sola. Claro. O sea, nos morimos 1000 veces, morimos una sola. Es cierto. Claro, o sea que sufrimos tanto, generamos tantas situaciones, que por ahí vas a hacer lo que tenés que hacer y no fue para tanto.
Es verdad. Sí. Era esto. Era esto, sí, es cierto eso. Bueno, otro libro que leí también, que te comentaba al principio, El arte de no amargarse la vida. Ese realmente más o menos todo lo que estuvimos hablando, o sea, darse cuenta que muchas veces pensamos por tal o cual cosa que nos sucede, es un aprendizaje, ¿no? Porque no quiere decir que por haber leído este libro ahora a mí ya no me preocupa más nada, o que yo ya no me hago más rulos mentales. No, es constante, pero son hábitos que si nosotros los practicamos, estos hábitos de decir, bueno, a ver, lo pienso mejor, esto es real, esto que va a pasar, o es mi mente. Si soy consciente, si me detengo a pensar qué estoy haciendo ahora y no voy divagando tanto entre el pasado y el futuro, finalmente estos hábitos se terminan transformando en un rasgo, ¿no? En algo que ya es propio y que en definitiva nos va a ayudar a vivir mejor. Sí. Así que este libro también me gustó mucho. Hay otro libro que se llama La bailarina de Auschwitz, que está escrito por también una psiquiatra que ella es judía, que estuvo en los campos de concentración y que le da a todo lo que ella vivió ¿Cómo se llama el libro? La psiquiatra. La psiquiatra. Mira. Creo que se llama Eddie. No me acuerdo el nombre de ella. Ahí ya lo vamos a buscar. Sin embargo, me gusta este libro, cómo ella lo trata, porque no lo trata desde el lado de víctima, y podría hacerlo tranquilamente, porque lo que le pasó desde que ella fue a los campos de concentración junto con su mamá y con su hermana, cuando ella tenía 16 y la hermana tenía 13 años, su mamá no sobrevivió, ella y su hermana sí. Bueno, todo el camino personal que ella hace hasta poder perdonar incluso lo que le hicieron, y mientras tanto en el camino se va conociendo a sí misma, y mientras tanto hace un paralelismo con los pacientes, porque ella también se dedicó a la psiquiatría. Bueno, es un libro, es algo personal, ¿no? Es un juicio mío, pero digo, para mí es un libro que te ayuda mucho al desarrollo personal. Imagínate que, bueno, o sea, me sorprende porque este libro se llama El hombre en busca del sentido, que es de Viktor Frankl. Víctor Frankl. No lo he leído todavía, pero digo, este libro tengo que leerlo, ¿sí? Es un psiquiatra judío que también todos los campos de concentración. Es cierto. Te voy a contar algo. Les voy a spoilear la bailarina de Auschwitz. Resulta ser que esta mujer se contacta con Viktor Frankl, y Viktor Frankl fue uno de sus mentores o profesores en algún momento. Ella lo menciona en el libro. Mirá. No, es muy interesante. Se conecta. Bueno, si no, cuando termines no sé si se lo leíste ya. Ya lo leí. Cuando vos termines ese, hacemos un intercambio. Sí, total. Es porque ese libro tengo que leerlo, porque en todo esto de esta página que yo sigo, Vivir Agradecidos, que hay unas meditaciones y todo, muchas veces hay frases o relatos de él. Justamente no lo he leído, como te decía recién, pero algo me suena que creo que decían que él se daba cuenta que en todo ese infierno que le tocó vivir, que solamente las personas que le encontraban un sentido a la vida eran las que sobrevivían. Y es durísimo eso, porque vos decís, y otro no, simplemente por no encontrar un sentido es que no sobrevivió, y bueno, es duro, pero la importancia de encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo quién dijo la frase, siempre la digo, pero no me acuerdo quién la dijo, que dice que los dos momentos más importantes de nuestra vida es el momento en que nacemos y el momento en que descubrimos para qué. ¡Ay, qué hermoso eso! Sí, y no me acuerdo quién la dijo la frase, pero es buenísima. A chequear a Google. A chequear, sí. Ahora vamos. Claro, y aparte imagínate que, o sea, era un campo de concentración. Primero que no te lo imaginas. Así es. Imaginándote lo peor, no te lo imaginas. No llega al punto. No. Y aparte que es constantemente, por no contar que
cada 2 horas, cada 2 horas, salía un tren hacia Auschwitz, porque él estaba en otro campo, a llevar a gente a las cámaras de gas. Sí. O sea, el tren de la muerte, le decía él. Que, o sea, no sabes cuándo te puede tocar a vos. Sí. O sea, que estás constantemente conviviendo con la muerte. Ya pasa a ser parte tuya la muerte. Y que hay una frase que proviene del estoicismo, que es: uno empieza a vivir cuando acepta la muerte, cuando acepta que va a morir. O sea, y eso te ayuda, y no es para ser radical ni nada de eso, te ayuda a liberarte, a sacarte los miedos, a empezar a actuar, porque no sabes. Ponele que, no sé, ahora voy al kiosco y, no sé, voy a la bici y me agarro una termita y me hace mierda, ¿entendés? Entonces no sabes cuándo te va a llegar. Por más radical y fuerte y duro que suene, es bueno saber y convivir que existe la posibilidad que en cualquier momento puedes dejar de vivir y, no sé, no lograste lo que querías, o por eso mismo es bueno disfrutar cada segundo. Así es. O sea, vivir la vida como si fuera el último día. sí. También. Muy estoico. Memento mori. Yo Bueno, de filosofía, que ustedes hablan bastante en sus podcasts, sinceramente yo nada. Ah, te iba a preguntar. No, de te iba a preguntar de filosofía, estoicismo. algo del estoicismo, pero por lo que ustedes han comentado, más o menos puedo entender. Y porque una vez, no me acuerdo de dónde, en qué libro leí quién es como el representante del estoicismo. Y bueno, el fundador es Zenón de Sitio, Ah, no, que es el entonces principal. digo. Pero después tenés, bueno, personajes, por ejemplo, mi ídolo Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Bueno, ese, Epicteto, algo leí de él, que puede ser que él en un momento tenía como si fuera un patrón o dueño, no sé cómo se llamaba en esa época, como claro, su... por ejemplo, Séneca era esclavo. Ah, bueno. Epicteto capaz que también. Creo que también, y que entonces él decía que bueno, que realmente todo lo que te pasa es por algo, y que vos podés decir, bueno, puede ser para bien o puede ser para mal, depende cómo la interpretación que le des, o algo así. Sí, porque bueno, el estoicismo, primero que el estoicismo es una filosofía y que son como reglas, o sea, no reglas, pero sí prácticas. Claro, o sea, son todas prácticas que vos podés implementar en tu vida, que el principal causa es lograr un estado de paz y tranquilidad y serenidad, que bueno, lo que conlleva también ser una persona practicante del estoicismo es vivir todas las emociones, pero a su medida justa. Ajá. Ni muy, viste, cuando tenés esos picos de felicidad, Sí. ni muy muy feliz, ni cuando tenés esos picos de tristeza, Sí. ni muy muy triste. Y bueno, todas las emociones. Y claro, bueno, explica uno de estos fundamentos del estoicismo, es que existen múltiples perspectivas de los sucesos. O sea, que tu perspectiva, tu interpretación de los sucesos, de las cosas que pasan, es distinta, al menos en algo, a la tuya, a la de Ciro, ¿entendés? Y eso es bueno entenderlo, porque viste que por ahí uno se enoja de decir, pero no, esto pasó así porque tal cosa, y dice, no, pero para mí es así, y que en realidad no es así como tal, sino que son cosas subjetivas, es una interpretación. Así es. Sí, volvemos a lo del observador, digamos, Claro. sí, es ¿Cuánto cierto. tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo? 1:09. 1 hora, 1 hora y 10. Bien, si pasan 6, Sí, empezamos a hablar. pasa ¿viste? rapidísimo, Bueno, realmente. ¿vamos cerrando? Como quiera, ¿cómo está de tiempo, Lali? Yo de tiempo estoy bien, sin embargo, si ustedes quieren que cerremos por una cuestión de no sé cuánto duran los podcasts y por una Y más o menos cuestión este de la tiempo están audiencia. Sí, más o menos así dura. Bueno, El tema que, tipo, a mí me gustaría seguir hablando. Pasa que después para editar claro. el tema de la cámara. Exactamente. Y bueno, si Cuidado. queremos cerrando, digamos, y Claro. decimos, bueno, pero primero, ¿qué es el éxito para vos? Es la pregunta. Uy, qué pregunta. Viste que hay acerca del éxito, por ahí hay muchos conceptos actuales, por ejemplo, esas frases que dice sin miedo al éxito, como que por ahí está la cosa de que nos auto boicoteamos, entonces no somos exitosos porque no nos lo permitimos y todo eso.
nunca a mí me resonó la palabra éxito. No sé, yo me tomo la vida de otra forma, como de lo que es la plenitud, de sentirme plena. Yo prefiero sentirme plena con todas mis imperfecciones y no exitosa. Claro. Perdón si no puedo responder bien la pregunta, pero es como que a mí la palabra éxito no me llega tanto. Sí, me parece que es cuestión de un crecimiento personal, que todos estos espacios, como por ejemplo del podcast que ustedes tienen, los distintos recursos, como por ejemplo el coaching, la filosofía que ustedes también transmiten mucho, y que creo que justamente el coaching ontológico tiene mucho de conceptos filosóficos, aunque yo no esté muy adentrada en eso, pero los tiene. Bueno, todo esto hace que nosotros crezcamos en nuestro ser, que es más importante el ser para después hacer. Pero primero crecer desde nuestro ser. Cuando crezcamos, lo que tengamos se va a manifestar. Y con todos los errores que vayamos cometiendo, o mejor dicho, con todos los aprendizajes que vayamos adquiriendo, eso es lo que nos va a hacer sentirnos plenos. Es como que a mí me resuena más sentirme plena a exitosa. Claro. Wow, qué impresionante que a todas las personas que le hacemos la pregunta, porque es como nuestro cierre. Ay, qué lindo. Todos tienen respuestas diferentes. Muy diferentes. O sea, pero muy diferentes, pero visualmente decís, no puede variar mucho, pero es... Qué bueno, esto literalmente se vino a la cabeza la idea de agarrar y hacer un video. Solo con todos los éxitos. Claro. Ay, qué bueno. Es buenísimo, tipo para fin de año, moriendo claro, todo. Claro. Sería mortal. Bueno. Sería un tema editar eso, pero... También lo que hacemos siempre es una frase que quieras dar al público, un mensaje, algo que quieras transmitirle. ¿Para empezar vos? Quiero decir algo. Referido al auto boicot que dijiste, que en realidad, ya sea con el miedo al éxito, ponerle el auto boicot, o simplemente el ser vago, por ejemplo, que alguien te dice que sos vago, en realidad que esto es, todos somos así. ¿Por qué? Bueno, nuestro cerebro no está diseñado para que vos seas feliz. Así no está es. diseñado para que vos disfrutes de la vida. Totalmente. Está diseñado para que vos sobrevivas y ahorres energía lo máximo posible. Sí. Y existen, mecanismos fisiológicos para eso. Así que no te sientas mal porque no tenés ganas de hacer algo, o porque te sentís, no sé, una persona vaga o que tiene miedo al éxito. Simplemente es porque es propio, ya viene codiado de nuestro cerebro. Es Totalmente. Más, si te animas a hacer algo, estás siendo un genio, porque una genia, porque literalmente estás yendo en contra de tu propia... de tu propio género. Biología, claro, de la propia biología. Sí. Claro, o sea que mándale para adelante nomás. Bueno, al final también cada uno dejamos como una frase, un consejo, un mensaje, lo que sea, para cerrar. Así que, ¿querés empezar vos, Lali? Bueno, esto no son frases mías, lógicamente de mi creación, pero una vez las escuché y son como una guía para mi vida. Una es conócete a ti mismo, y la otra es nada en exceso. Por ahí cuando estoy muy llena de cosas y digo es por acá, es por allá, realmente voy por el buen camino, y bueno, me autoobservo, entonces digo conócete a ti mismo y nada en exceso. Incluso hasta el amor en exceso es malo, entendido por un amor exagerado, ¿no? O si yo tengo una planta, me ha pasado que con lo que yo adoro las plantas, de tanto regarlas, se me han podrido y se han muerto. Entonces yo digo, bueno, buena analogía. ¿no? Sí, entonces digo, eso podría aportar. Qué bueno. Nada, la frase que voy a dejar yo es que sean pacientes, disfruten los momentos pequeños y nada, vivan la vida como si fuera una sola.
literalmente. Hermoso. Llegó mi momento. Sí, boludo. No sé, siempre me pasa lo mismo. Es como que... quería decir algo también con el tema de los hábitos. Que, bueno, como habíamos dicho en el podcast pasado, que lo que nos hace ser nosotros, lo que nos define son nuestros hábitos en gran parte. Y que los hábitos, yendo más en la parte científica, son neuronas que hacen sinapsis. Sí. Y que, por ejemplo, arranca a darte duchas frías por la mañana, se hace una sinapsis. Así es. Cuando lo hace el otro día, vuelve a pasar la electricidad por ese conducto de neuronas y se refuerza la sinapsis. Son y así, rutas neuronales claro, nuevas. y Sí. se empieza a hacer más fuerte hasta que se forma el hábito que lo haces inconscientemente. Ya es como que lo haces automáticamente. Así es, lo que decíamos recién, se transforma en un rasgo, eso es. Claro, Eso. y por eso es que forma parte Sí. de uno mismo. Sí. Y está buenísimo porque encima los hábitos son como un efecto compuesto. O sea, vos mientras los vas haciendo te va aportando ese hábito, ya sea el hábito a leer, meditar, duchas frías, ser organizado. Yo me acuerdo que yo sé que tengo el hábito de organizar mi pieza, ordenar mi pieza todos los días, hacer la cama todos los días, revisar las tareas todos los días, marcar los hábitos todos los días, y vas generando una bola de progreso cada vez que se va haciendo más grande y más grande y más grande, que bueno, te ayuda un montón. Así que bueno, un consejo puede ser que empiecen a anotar en lo que sea, una libreta, un tablero, en el celular, con una aplicación, por ejemplo Notion, que empiecen a anotar los hábitos que van teniendo y que empiecen a incorporar nuevos hábitos, porque eso a la larga son una mejoría increíble, que por ahí no te das cuenta, pero el cambio va siendo tan gradual. Así es. Que el gráfico del hábito es así, la parábola que va subiendo así, y llega a un punto que ya es súper rentable tener ese tipo de hábitos. Así que empiecen a tener hábitos. Si quieren algún libro sobre hábitos atómicos, librazo. Yo no leí, pero un librazo. Yo vi un video, pero también libro. Así que bueno, ese sería mi consejo. Y que nos sigan en todas las redes. Mitología contemporánea. Mitología contemporánea, y vamos a dejar las redes de Lali también. Así que gracias por escuchar, gracias por llegar a este momento. Y recuerden que están vivos.